Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 9 y lo tenga ahí en el capítulo 9, versículo 20. Y mientras usted lo busca, si usted está en casita, le recordamos que puede usar la página www.reddevida.cr. Ahí está la información de la transmisión. Tenemos la Biblia también. Usted puede hacer sus comentarios, sus preguntas y así vamos construyendo juntos. No sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo estaba pensando hace unos días, cuando uno se topa por la calle a una persona vestida de blanco con una gabacha, ¿verdad? Y con un estetoscopio aquí colgando, uno de inmediato dice, esta persona es un médico. Pero si usted va por allá, no sé, por San Carlos, y se topa a una persona con un sombrerito, con botas de hule, con un machetito amarrado a la cintura, ¿usted qué dice? ¿Qué es? Es un campesino. Lo que a veces, con solo ver algo por fuera, podemos entender un poquito de lo que va por dentro. Y así es en la vida cristiana también. A veces con solo ver un poquito por fuera, entendemos una parte de lo que va por dentro. Pero por ejemplo, si caminamos por Pavas y vemos un grupo de personas sentadas en el piso en una esquina y un horno encima de ellos, un poco de humo, uno de inmediato piensa, estos son drogadictos, pintas, y usamos un montón de palabras peyorativas incluso, vagabundos. O si vamos por San José y a cierta hora de la noche usted tuvo que salir por un medicamento y usted ve a una persona con muy poca ropa en una esquina con un bolso, uno de inmediato dice, esta muchacha o este muchacho se está prostituyendo. Y de inmediato, por lo que vimos por fuera, nos hicimos un concepto de lo que hay por dentro. Pero a veces esto es peligroso, porque nos pone en un lugar o en una posición que a veces pensamos que somos mejores y que ya sabemos la vida de la otra persona. Entonces ya no le llamamos la persona, Julia, Oscar, póngale el nombre que usted quiera, sino que le llamamos la prostituta, el drogadicto, el delincuente, el asaltante, el narcotraficante, el agresor, el mentiroso, el ladrón, y como que dejamos de nombre a la persona y nos enfocamos en lo que está viviendo. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que ir por ellos, no importa lo que se vea por fuera y tampoco importa lo que estén viviendo por dentro. El apóstol Pablo nos dice, yo les voy a dar una enseñanza con mi vida de cómo ganarlos. Por eso esta enseñanza de hoy se llama al menos uno. Y si usted lee conmigo ahí en 1 Corintios 9, dice así: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, para ver si puedo ganar a los que están sin ley. Y como si yo no tuviera ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y quiero que vean esa presentación que está ahí. Quiero que presten atención porque es muy importante. Este versículo tiene unas palabras claves. Quiero que me la devuelvan, por favor. Quiero que vean la anterior. Ahí está el versículo y hay palabras claves donde Pablo nos dice, yo entendí una forma de ganar a algunos y es haciéndome. Y menciona a quienes se hizo. Ahora sí, la siguiente. Se hizo a los judíos, la siguiente por favor. Se hizo a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, a los débiles y a todos para ganar y salvar a algunos. Por eso esta mañana
la enseñanza se llama al menos uno. A veces no entendemos cómo ir a las personas y decimos, me cuesta hablar con algún tipo de persona por lo que vemos por fuera y nos sentimos limitados, intimidados. Pero la iglesia está en una temporada de ganar, de ir por las almas siempre. Y de manera intencional estamos hablando de buscar al que está perdido. Y Pablo dice, hey, ¿usted quiere ganar a alguno? O algunos. Yo les voy a dar un tip. Hágase a la gente. Ese hágase significa sea empático. Empatía tiene que ver con ponerme en los zapatos de otra persona. ¿Alguna vez nosotros nos preguntamos, poniéndonos en los zapatos de la persona que se prostituye, ¿por qué lo hace? Si yo fuera esa persona, ¿cómo me siento? ¿Me siento satisfecho? ¿Me siento satisfecha? ¿Estoy feliz de exponer mi vida y mi cuerpo de esta manera? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué siente el que está tirado en una calle, en una condición de drogadicción profunda, hasta el punto que ahí mismo hace sus necesidades, que ahí mismo se alimenta de lo que la gente le tira? ¿Alguna vez nos preguntamos, ¿esa persona tiene sueños? ¿Tiene anhelos? ¿Tiene deseos? ¿Tiene familia? ¿Cómo se sentirán sus hijos al verlos en esta condición? Y esto de lo que se ve y de lo que no se ve, porque a veces caminamos por la vida con una sonrisa, pero por dentro estamos tirados en una esquina. Por dentro estamos destruidos, por dentro estamos anhelando la salvación de Cristo, por dentro hay un grito diciendo que alguien me ayude, que alguien me explique cómo salir de esto, que alguien me extienda la mano. Por eso hoy en esta mañana tenemos que aprender a ser empáticos. Y Pablo comienza a dar una lista y dice, yo quiero enseñarles cómo se hace. Y la primera cosa es, sea empático con los judíos. Y esto lo vamos a desmenuzar. Y ese judío significa, sea empático con aquellos escogidos por Dios, que conocen la palabra, pero no son salvos. La palabra de Dios dice en Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Era el pueblo escogido por Dios. Y entonces a veces uno se encuentra con gente escogida por Dios en el trabajo. Y a veces uno se encuentra con gente escogida por Dios en las universidades, en la calle, en el bus. Y uno dice, mira, este no necesita porque ya es un escogido por Dios, conoce la palabra, conoce la Biblia. Pero la palabra dice, a ellos vino y ellos no lo recibieron. ¿Conoce usted a alguien escogido por Dios? ¿Conoce la palabra como los judíos conocían la ley perfectamente? Eran maestros, desde niños se aprendían la Torá, incluso se amarraban pedacitos de la Biblia en la frente, en el cuello, y de vez en cuando jalaban el rollo y repasaban, y hasta largas horas de la noche y en la madrugada aprendiendo la palabra, pero algunos no conocían a Dios. Tanto así que los mismos judíos llevaron a Cristo ¿a dónde? A la cruz. Porque cuando se les reveló, a pesar de que conocían la palabra, no conocían al Dios de la palabra. Pregunto, a los que estamos en casa, ¿conocemos a gente así? Son escogidos, conocen la palabra, pero no conocen a Dios. Ahí en casita, usted mismo, alguien más. Pablo dijo, quiero que se hagan a ellos, quiero que sea empático, quiero que se pongan un momento en el corazón de ellos, cómo piensan, qué viven, para ver si logro ganar a los que están en su condición. Cuando yo vine a Cristo, yo creía que yo conocía la palabra, yo creía que yo era escogido, pero yo iba directo al infierno. Había predicado la palabra, había servido a Dios desde pequeño, pero tenía 2 años de andar en pecado. Y la gente me veía y decía, uy, qué muchacho más bueno, cómo estudia, va a la U, no anda en drogas. Pero por dentro estaba muerto en delitos y en pecados que nadie conocía. Y alguien se hizo a mí, alguien se acercó a mí a predicarme.
¿Alguien me evangelizó? ¿Alguien me dijo, Cristo puede cambiarte? ¿Alguien lo hizo contigo? Pablo dijo, seamos empáticos con este tipo de personas, no hipócritas. No que usted se va a acercar porque quiere ganárselo y nada más, no, porque realmente a usted le importa lo que vive, porque Cristo se dio en la cruz por esa persona. Algo que a mí me llama la atención de los judíos es que estaban llenos de prácticas y rituales. Hay gente que cree que por sus prácticas y por sus rituales van a ser salvos. No importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted lea la Biblia, eso es bueno y muy bueno y te bendice, pero no necesariamente te salva. Tengamos hoy las alertas encendidas en la empatía de buscar a otros que como yo estaban en esa condición. Y Pablo sigue diciendo, no solamente con los judíos, quiero que se hagan empáticos a los que están sujetos a la ley. Los judíos también estaban sujetos a la ley, pero habían otros que creían al judaísmo y sin ser judíos se sujetaban a la ley. ¿Sí? Seguían las ordenanzas de la ley a cabalidad. Y entonces creían que por eso estaban siendo salvos. Y dice Marcos 10:21, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero el afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. El joven rico era un sujeto a la ley. Se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me falta? Ya cumplí toda la ley. Y Jesús le dice, wow, honra a tus padres, no adulteres, no mates, no robes, eres impecable, tienes un 10 de 10, pero te falta una cosita. Vaya y venda todo lo que tiene, vaya y déselo a los pobres. Si yo doy esta billetera, tal vez más bien me devuelvan a mí, ¿verdad? Pero Jesús le estaba diciendo, vaya y déselo a los pobres. Y dice que él se entristeció. ¿Ven cómo no basta con cumplir la ley? Usted puede venir a cultos, usted puede servir a Dios, usted puede diezmar, puede ofrendar, aunque no son cosas por ley, son por revelación, pero ellos sí lo hacían por la ley. Y este joven rico, como tenía tantas cosas, a pesar de cumplir la ley, se entristeció y no pudo seguir a Jesús. Y entonces Jesús dijo, es más difícil, ¿verdad?, que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el hueco de una aguja. Un camello es un hilo muy grueso. ¿Conocemos personas así? ¿Somos nosotros o fuimos nosotros de esas personas que éramos esquemáticos, apegados a las reglas, que éramos muy buenos? No, hombre, esa persona es buenísima. Ahora con la pandemia compra diarios, se va a hacer trabajo social, esa persona se está dando. Cuidado, porque a veces nos podríamos parecer al joven rico. Estamos cumpliendo la ley y nos creemos muy buenos y que ya somos salvos. Como aquel que oraba y decía, Señor, gracias porque yo no soy pecador como aquel publicano. Pero el publicano oraba y decía, Señor, ten misericordia de mí, pecador, y dice la palabra que se golpeaba en el pecho. ¿Conocemos personas así que se creen tan buenas que ya merecen la vida eterna? O por sus obras, o por lo que hacen, o porque bendicen a otros. También están llenos de prácticas, de dar. Tienen mucha importancia en las obras. Pero algo complicado es que profesan conocer a Dios, pero son idólatras de sí mismos. ¿Cuántos de nosotros también, aún dentro de la iglesia, profesamos conocer a Dios, pero nos creemos más buenos que el resto de los demás? Cuidado, porque a estos también hay que ir. A estos hay que ser empáticos.
A estos hay que salvar, a estos hay que ganar, a estos hay que predicar. Este tipo de personas se justifica en sí mismo por las buenas obras. Yo conozco personas que dicen, no, es que yo doy a los pobres siempre. Y una persona una vez me dijo, y esta es mi tabla de salvación. Yo le dije, ¿quién te enseñó así? Y me dijo, de donde yo vengo, de mi contexto, así se aprende. Sería fácil heredar la vida eterna haciendo buenas obras. Yo pasaría pintándole su casa, sacándole el perrito a pasear, de vez en cuando le llevaría un juguito. Pero Pablo dijo, sean empáticos con ellos, no los juzguen, pónganse en sus zapatos, piensen como ellos, vean lo que hay dentro de su corazón. Algunos son personas muy buenas, pero han sido mal enseñadas. La tradición les enseñó mal. Y por tercer punto, Pablo dijo, hágase a los que están sin ley, sea empático a los sin ley. ¿Sabe quiénes son los sin ley? Nosotros, los gentiles. Porque para ellos la salvación, el reino de los cielos, para los judíos, era solo para ellos. Pero ellos lo menospreciaron. Algunos, no todos, pero lo menospreciaron. Cuando Pablo comienza a predicarle a los gentiles, el reino de Dios se extiende por toda Asia y por esa predicación el evangelio llega a América, a los indígenas, a los aborígenes, a través del catolicismo, y llega y se nos predica a Cristo. Por gracia de Pablo, de los gentiles, a los que él se hizo, el evangelio te alcanzó. Y hoy sos salvo por un hombre de hace miles de años que tuvo compasión y empatía con los que no éramos herederos. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los que no son herederos, los que no merecen nada, los que por regla no merecían nada, los que por regla merecían la muerte, los que por regla merecían ser condenados, los que por su vida necesitaban ser enterrados en el pecado. Usted y yo. Y Pablo dijo, hágase a ellos. Yo recuerdo cuando yo vine a Cristo de nuevo a los 21 años, despedazado, 2 años en el mundo, como decimos en Costa Rica, a callellis, ¿verdad? Nadie sabía. Yo andaba en lo mío, pero yo sabía que si yo me moría, no iba a ver la vida eterna. Y yo recuerdo que era tal mi necesidad de Dios que yo empecé a ir a iglesias. Y yo iba a una iglesia y yo decía, ahí no siento nada, ahí no pasa nada. Y iba a otra iglesia y la cierran porque pasó algo ahí horrible. Y luego no, esto no es para mí. Pero un día alguien va pasando al frente de mi casa, yo sabía que venía a esta iglesia. Y yo le dije, muchacha, ¿por qué no me invita a su célula? La muchacha salió disparada, asustada y no me habló. Seguro dijo, me va a asaltar, ¿verdad? Yo tenía el pelo largo, para peor. Como a los 20 minutos la muchacha pasó de regreso y me dijo, muchacho, ¿qué fue lo que usted me dijo? Y yo, necesito que me inviten a algo que tenga que ver con Dios. Me dijo, hoy yo abro célula. Es un grupo, ya me explicó, pequeñito, donde oramos, donde buscamos a Dios. Y ese día, ese 10 de junio de 2025, 2025, ya me adelanté, qué rajado. De 2001, mi vida empezó a cambiar, de 2005 mi vida empezó a cambiar. Y yo recuerdo que cuando yo entré a ese grupo pequeño y empezaron a soltar la palabra, mi corazón empezó a explotar. Yo lloraba. Yo decía, yo no merezco. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa conmigo? Y cuando más hablaban, decían, ¿sabes? Dios te puede perdonar, Dios te puede amar. No importa lo que has andado, no importa lo que has vivido, Dios te puede transformar. Y yo decía, Dios mío, es como si estuviera hablando conmigo, como si me conociera. Y yo lloraba. Y no me acuerdo nada más que llorar. Salí con la cara hinchada de llorar. Pero a pesar de que alguien no me buscó, solo por la gracia de Dios, Dios mandó a esa persona para que yo tuviera el impulso de buscarla.
Y ese día mi vida cambió y hasta el día de hoy estaba aquí sirviéndole a Dios, pero yo lo único que merecía era la muerte. Yo era de los gentiles, igual que usted, igual que yo. Yo no merecía ser salvo, yo no tenía nada bueno, yo no había hecho nada que mereciera que Dios me volviera a ver y me perdonara. ¿Cuánta gente en Lomas del Río está esperando que alguien vaya y le predique y le diga: Dios te ama, Dios te puede cambiar, Dios te puede perdonar, no importa lo que estás metido, y que seamos empáticos con esa gente? Y Pablo dijo: hágase, sea empático. Yo con 21 años, con haber crecido en el Evangelio, habiendo servido a Dios, conozco 2 personas nuevas. Tienen como 2 años de conocer a Dios, menores que yo con 17 años, a veces sin saber mucho de palabra, pero yo tenía el corazón tan deseoso que yo decía: Señor, sálvame, porque estoy perdido. Y estas 2 personas me agarraron y no me soltaron, y me discipularon y me predicaban y me dieron consolidaciones y me mandaron a un encuentro. Y yo empecé a ver la gloria de Dios como nunca en mi vida, como el Dios que yo nunca había conocido, por más que caminé en una religión, porque alguien se hizo empático conmigo. Y yo bendigo a Andrés y yo bendigo a Mabel donde quiera que estén. Gracias por predicarme al Cristo que podía cambiarme aún sin ser merecedor, aún sin merecer nada, aún sin herencia, aún con lo único que merecía era la muerte. Hoy Dios está llamando a alguien que sea empático a la necesidad del otro. Y Pablo dijo: hágase a ellos. Ellos no merecen nada, pero yo les voy a dar esperanza. Yo les voy a dar la herencia que Cristo da. Yo voy a hacer que su naturaleza cambie. Y por último, Pablo dice: hágase a los débiles. Como diciendo: ya no hay nada más que hacer. Hágase al débil. ¿Saben por qué al débil? Dice la palabra en Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a pecadores. Dice también la palabra en 1 Corintios 1:27, sino que Dios escogió lo necio del mundo, Dios, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que se cree fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anunciar lo que es. ¿Cómo ves al que está en la calle? ¿Qué siente usted cuando se da cuenta que niños de 10 años y de 15 años andan armados matando personas en nuestras pavas? ¿Cómo se siente usted cuando se da cuenta que hay gente que come una vez al día? Si Jesús dijo: no les diga que se vayan y se alimenten, denles de comer. Y no es por obras para que nadie se gloríe, pero hágase a los débiles, a ese que no parece que tenga fuerza de nada, a ese que es necesitado, al que tiene sus heridas expuestas, al que necesita ser transformado, el imperfecto, al que está urgido de la gracia, a la gente normal, a los pecadores comunes, como usted y como yo. Gente que no tiene títulos de qué enorgullecerse. Yo no soy el hijo de nadie, ni soy el gran predicador. Él no es el más necesitado. Y Pablo dijo: hágase a ellos. Y si logro ganar a uno, entonces valió la pena. Pero me he hecho a ellos y a todos. Y agrega la lista: a todos. No crea que porque anda con ropa bonita y le va bien en el trabajo está salvo. Pero tampoco crea que porque está sucio y en pecado no vale nada. Porque Jesús pagó por ti, Jesús pagó por ti, Jesús dio un precio muy alto para transformarte, para que lo débil sea fuerte, para usarte, para levantarte, para que el reino de los cielos sea de los débiles, de los necesitados, de los urgidos. Todos nosotros éramos los más débiles, pero Dios en su inmenso amor y misericordia nos acogió. Dios está buscando gente empática, gente que se haga.
gente cercana. Jesús está diciendo: ¿no ven qué fue lo que yo hice en la cruz? Yo era el Hijo de Dios y me hice empático a ustedes, al mundo, y me puse en su lugar, me puse en sus zapatos. Había una cruz esperando por ti, pero Jesús dijo: yo voy a ir a la cruz, clávenme a mí. Era tu sangre la que tenía que ser derramada por tu pecado y la mía, pero Jesús dijo: yo me pongo en tu lugar. Y Pablo dijo: esto es lo que necesitamos, una iglesia empática, una iglesia cercana, una iglesia que se ponga en el lugar del que va para la muerte. Si al salir de estas puertas, si al salir hoy ahí en su casa, usted no siente nada por el que está en la calle, dígale: Señor, abre mis ojos, Señor, enséñame el camino, Señor, ayúdame a ser empático con la necesidad de otros. Hoy Dios nos ha hablado de ser empáticos con 4 tipos de personas: con los judíos, con los que están apegados a la ley, con los que no tienen nada de ley, pero también con los débiles, para ver si salvamos a algunos. Yo te digo, para ver si salvas a uno, al menos uno. Gánate uno para Cristo en esta semana, gánate uno en este mes, gánate uno. Rescátalo. La palabra dice: algunos los traemos, a otros los arrebatamos y los traemos. Algunos vienen solos, como yo, que andaba necesitado, hambriento, y dice: invíteme a su iglesia. Un amigo mío, Daniel, decía: Paz, yo estaba sentado aquí en el crucero. Y otro amigo también decía: yo estaba ahí escuchando hace muchos años, con ganas de tirarme ese guindo. Y cuando empezaron a adorar y cuando empezaron a predicar, yo vine solo. Y en el momento en que yo crucé la puerta, algo en mi vida empezó a cambiar, porque la presencia de Dios estaba ahí. Si no sabes cómo predicar a la gente, tráigala. Conviértase a ellos, vaya a ellos, acérquese, comparta el link de la transmisión, envíe el enlace de Zoom, haga algo para ver si ganamos a algunos. Y usted que está en casa, yo le digo: Dios te quiere salvar de la muerte. Y usted que nos visita, yo te digo: Dios te quiere salvar, no te trajo aquí en vano. La Biblia dice que el pecado te separa de Dios y que mereces la muerte, y que con ello viene la recompensa, que es el infierno. Pero también dice que Jesús vino para darte una vida en abundancia y para deshacer las obras del diablo. Y Jesús dijo: yo no vine a los que no están enfermos, yo vine a ellos, a los que tienen necesidad. A ti te anda buscando Cristo. Jesús quiere ponerse en tu lugar. Jesús quiere saber lo que sientes hoy cuando estás ahí solo en casa, con ganas de suicidarte, con dejar todo tirado. Jesús te entiende. Jesús sabe lo que estás viviendo. Y Él te dice hoy: si crees en mí, si crees que yo soy el Hijo de Dios, que yo vine a morir, a resucitar, a dar mi vida por ti, a ponerme en tu lugar, pero que papá Dios me levantó de los muertos y me puso a su diestra, entonces vas a ser salvo. Y ahí es cuando el infierno y las tinieblas se rompen y no entienden qué está pasando. Solo con creer, solo con confesar a Jesús. Y es que desde el Evangelio es la mejor noticia, es la mejor noticia que usted puede recibir hoy. Jesús te quiere transformar, Él es suficiente, Él puede sacarte de donde está metida tu vida desde hace años, como lo hizo conmigo y con otro montón. Solo tienes que dar el paso y arrepentirte. Solo tienes que decir ahí donde estás, dile: Jesús, perdóname. Vamos, todos los que estamos aquí oremos y digámosle: Jesús, perdóname, perdona mis pecados, Señor Jesús. Señor, perdóname. Estoy haciendo mal las cosas, estoy lejos de ti. Vamos, habla con Dios. Si hoy quieres que tu vida cambie, si hoy quieres que Jesús venga a tu vida, dile: Jesús, te necesito. Te doy mi corazón, te doy mi vida. Perdona mis pecados. Hoy entiendo que fuiste a la cruz, que fuiste empático conmigo, aún sin conocerme. Perdona mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que puedes perdonarme. Creo que puedes sacarme de este hueco en el que estoy. Y yo sé que mis cadenas se van a romper. Jesús, yo te recibo en mi vida. Yo creo que puedes hacerlo. Te doy el trono de mi corazón. Vamos, ahí en casa, dile: te doy el trono de mi corazón. Gobiérname.